La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios y lo hacemos, solidarizándonos claramente con nuestros amigos, nuestros vecinos del sector Mariches, concretamente del área de Fila de Mariches. Yo creo a veces pienso que no hace falta recordarlo porque hemos trabajado este tema varias veces, pero para quienes no nos hayan sintonizado antes o para las personas del interior del país que nos siguen a través de telenavegante.net, debo recordarles que Mariches es la parroquia más foránea de la Gran Caracas. Es prácticamente una gran cantidad de barrios que han surgido alrededor de la antigua carretera Petare-Santa Lucía, y esas comunidades tienen prácticamente una sola vía de entrada y salida, que es precisamente esa carretera. En el entorno de esa carretera hay vías muy rústicas de penetración que van hacia las laderas de la montaña, bajando más bien. O sea, ahí hay una suerte de cerros al revés. En vez de subir el cerro, se baja de la carretera hacia las vaguadas que están al pie de la vía. Todas estas barriadas, repito, necesitan entonces muchísimo esa vía principal de penetración, que es la antigua carretera Petare-Santa Lucía. Hay una situación ahorita compleja. Al parecer, lo que antes era un hueco se transformó después en una falla de borde, y con las lluvias del último fin de semana ahora es un desastre completo. De eso nos va a hablar el señor Ramón Ojeda, dirigente comunal allá en Fila de Mariches. Ramón, te escuchamos, buenos días. Muy buenos días, Jesús, y al equipo de Radar de los Barrios. Bueno, ante todo, no puedo dejar de pasar la oportunidad de solidarizarme con las damas que hicieron su denuncia anteriormente. En verdad que lo que da es pena ajena. Bueno, eso entrando en materia de la problemática de la carretera Petare-Santa Lucía, es que el pasado fin de semana, una denuncia que hemos estado reiteradamente denunciada por tu medio de comunicación y unos medios impresos, pero que no se le ha prestado la debida atención, como pasa con la mayoría de las cosas que pasa con infraestructura. Se ha hecho llamado al ministro Germán Gertrudis, se ha llamado al alto gobierno. De lo que va de año, por ponerte corto la referencia histórica de que hemos estado haciendo una campaña para que se le haga el mantenimiento a la carretera Petare-Santa Lucía, que está en total abandono. Esto ha tenido caso omiso. En tal sentido, el pasado fin de semana, la falla que se venía denunciando terminó de colapsar. Colapsó un canal de la carretera Petare-Santa Lucía a la altura del kilómetro 20. Este es el sector del puente, a la altura de la Lagunita. El sector del puente a la altura de la Lagunita, eso es un poquito más arriba de la Vuelta del Águila, ¿verdad? Sí, ciertamente, que Vuelta del Águila kilómetro 17 y este viene siendo kilómetro 20. Correcto. En realidad es que con esta falla de borde, que está realmente grave, punto de caer incomunicada, se encuentra alrededor de 4 fallas de borde más. Tenemos una en el sector de Potrerito, que también tenemos como alrededor de 2 años denunciándola, y tenemos una en el sector de Valle Fresco también. Da la coincidencia. Ramón, para información de nuestra audiencia, te ruego por favor que expliques qué pasa allá arriba en Fila de Mariches cuando hay una tranca. ¿Qué pasa allá arriba en Fila de Mariches en materia de inseguridad cuando por alguna razón se bloquea la carretera y quedan los hijos solos en el barrio porque los padres están atrapados en la cola tratando de regresar de sus trabajos o viceversa? ¿Cómo se vive o cómo se sobrevive allá en Fila de Mariches cuando la vía de penetración está obstruida? Bueno, en realidad aquí en Mariches la gente hace maroma. Cuando se produce una protesta o cuando la vía está trancada naturalmente, pues puede ser como puede ocurrir con la falla esta de borde en estos momentos. Aquí quedamos a la deriva. Aquí son largas distancias que tienen que recorrer las personas a pie para atravesar o las protestas
o los obstáculos que naturalmente se originan en la vía. Esto quedamos a la deriva porque en realidad aquí en todo lo que es Fila de Meriche, podemos hablar de la Santa María hasta llegar a la Virginia, no tenemos un solo punto de control de la Guardia Nacional, ni Poli Miranda. O sea, la Fuerza de Orden Público, lo que es casi 30 kilómetros de recorrido, esto está a la deriva, no hay ningún punto de control. Y háblanos del tema del Plan Patria Segura, porque me imagino que allí deben haber cuadrantes y deben haber también personas con teléfonos, esos esperando que ustedes llamen para salir corriendo a atender las denuncias que ustedes hacen. ¿O es que Mariches no forma parte de la patria? Bueno, aquí tenemos una disyuntiva. Realmente gracias a las denuncias que se hicieron por medio de este medio de comunicación, pues valga la redundancia, y otros medios más, se empezó a generar alguna reacción en lo que llaman esto el Patria Segura. Tenemos la dificultad de que esto está llegando a ciertos sectores, por lo menos está llegando del sector de lo que es de la Dolorita hasta el sector Los Javillos, como 10 kilómetros que cubre ese plan. Nos quitaron la protección de Polisucre, ahora le pertenece a la Guardia Nacional y Policía de Miranda, pero tenemos un gran sector todavía desvalido de protección, precisamente estos sectores de La Lagunita, sectores de Chaguarama y los sectores del Windsor. Caramba, Ramón, muchísimas gracias entonces por utilizar como tarima y como megáfono de tu denuncia, de tu planteamiento del radar de los barrios. Vamos a seguir pendientes. Bueno, ojalá que los señores de transporte y comunicaciones, los señores encargados de la vialidad, recuerden ustedes que una de las primeras cosas que desafortunadamente, desgraciadamente, hizo el gobierno nacional fue quitarle la competencia a los gobiernos regionales sobre las carreteras y autopistas, porque ellos supuestamente son todopoderosos y ellos supuestamente podían repararlo todo. Bueno, la realidad es que no han reparado nada. La realidad es que hay numerosa vialidad, sobre todo como esta, que prácticamente es vital para el desarrollo de de la vida de esa comunidad, que está prácticamente en el suelo. Ahora, lo curioso es que estando cayéndose a pedazos el país, como se está cayendo a pedazos la carretera Petare-Santa Lucía, sin embargo, bueno, eso está ocurriendo en un país donde el gobierno ha manejado más de $1 millón de millones de dólares en los últimos 12 años. Es decir, la cantidad de dinero que ha manejado este gobierno ha sido descomunal. Y, por cierto, no han presentado cuentas de esos recursos, no las han presentado ni a la hora de programar la ejecución, ni una vez ejecutado ese dinero, entre otras cosas porque el gobierno desarrolló 2 estrategias para que ese dinero se diluyera sin jamás dar cuenta de eso. Una primera estrategia fue el poner precios falsos del petróleo en la estimación presupuestaria, es decir, si el precio del petróleo son $100 por barril, el presupuesto está calculado en la Asamblea Nacional a $40 el barril, a $50 el barril, de tal manera que quedara siempre una gran cantidad de dinero por fuera de la estimación hecha. Es decir, el presupuesto nacional se calcula a un precio irreal para que una gran cantidad de dinero llegue a las arcas del gobierno sin que su distribución sea discutida en la Asamblea Nacional ni revisada por la ciudadanía. Eso es lo primero. Lo otro es la creación de una gran cantidad de supuestos fondos, que si el Fonden, que si el fondo chino, que si el fondo esto, que si el fondo agrícola, que si el fondo de esto o de aquello. Fondos que son ejecutados, que son administrados de manera absolutamente discrecional por el Ejecutivo Nacional y que, bueno, al final no se sabe a dónde carrizo va el dinero que a ellos llega. Esas han sido las 2 estrategias básicas para que ocurra este antimilagro venezolano. Es decir, no hay dinero en las arcas del país, no hay dinero en el bolsillo de los venezolanos, no hay dinero en las reservas internacionales, no hay obras tampoco, el país se cae a pedazos y sin embargo ellos están ricos
supermillonarios. Bueno, ¿cómo se explica ese milagro? Digo todo esto porque estamos en estos instantes al borde de una nueva situación absolutamente insólita. El gobierno está diciendo que tiene que aumentar el precio del combustible, el precio de la gasolina. Necesitan más recursos y los piensan sacar de esta forma de los bolsillos del pueblo. El argumento es conocido, manido e hipócrita. El argumento es que no es posible que un tanque de gasolina de 50 litros cueste menos que una botellita de agua mineral. Mire, hermano querido, yo le voy a decir lo siguiente, ese no es el problema. Ese no es el asunto. El asunto es que este gobierno no tiene autoridad política ni autoridad moral para imponerle nuevos sacrificios al pueblo. Cuando dejen de regalarle el petróleo a los cubanos, cuando dejen de regalarle el petróleo a sus amigotes de Bolivia, Ecuador y otros países, cuando dejen de hacer negocios con Petrocaribe a costillas del pueblo venezolano, entonces, solo entonces, yo como ciudadano admitiría discutir el tema de los precios internos del combustible. Mientras tanto, eso tiene un nombre y no es un nombre técnico, por cierto. Eso se llama sinvergüenzura. Sinvergüenzura, decirle a nuestros vecinos de Fila de Mariches, por ejemplo, a Ramón Ojeda, que lo acaban de escuchar ustedes, que después de haber despilfarrado montañas enteras de dinero, ahora para repararle la vialidad tengan que clavarle el aumento de la gasolina. ¿Me entiendes? Eso se llama sinvergüenzura. Eso no tiene otro nombre. Vamos a nuestra primera pausa comercial, a nuestra segunda pausa comercial, disculpen. Vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.